Hola amigos. Bienvenidos. En este video veremos 50 preguntas de primaria. ¿Cuántas puedes responder? Ponte a prueba con este test. ¿Estás listo? Recuerda que solo tienes 5 segundos para responder. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Líquido y congelado. Sólido, líquido y gaseoso. Pregunta número 2. ¿A qué temperatura se congela el agua? 2 grados centígrados. Menos 3 grados centígrados. 0 grados centígrados. Cero grados centígrados. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaban las carabelas que fueron a América con Cristóbal Colón? La Niña y María. La Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa Rosa, el Niño y María. La Santa María, la Pinta y la Niña. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas extraen energía de la luz solar? Alimentación. Metabolismo. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Pregunta número 5. ¿Cómo se llaman los animales que carecen de esqueleto? Vertebrados. Invertebrados. Mamíferos. Invertebrados. Pregunta número 6. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del huevo? Vivíparos. Ovíparos. Anfibios. Ovíparos. Pregunta número 7. ¿Dónde se escriben las notas musicales? Pentagrama. Cuadrícula. Plano cartesiano. Pentagrama. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama el conjunto de montañas que forman una unidad? Meseta. Cordillera. Sierra. Cordillera. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el agua se transforma y circula por la tierra? Evaporación. Ciclo del agua. Condensación. Ciclo del agua. Pregunta número 10. ¿Con qué letra se escribe 500 en números romanos? C. V. D. D. Pregunta número 11. ¿Qué sistema se encarga de conducir la sangre a todos los tejidos del cuerpo? Corazón. Cardiovascular. Venas y arterias. Sistema cardiovascular. Pregunta número 12. ¿Qué civilización mesoamericana construyó esta cabeza? Olmecas. Chichimecas. Aztecas. Olmecas. Pregunta número 13. ¿Dónde se localizaba el Imperio Inca? México. Guatemala. Perú. Perú. Pregunta número 14. ¿Qué civilización se centró alrededor de la ciudad de Tenochtitlán? Maya. Azteca. Egipcia. Azteca. Pregunta número 15.
¿A qué país le compró Estados Unidos el estado de Alaska? Rusia, China, Inglaterra. Rusia. Pregunta número 16. ¿Cuál de estos países no tiene frontera con Brasil? Venezuela, Chile, Bolivia. Chile. Pregunta número 17. ¿Cuál es la quinta letra del alfabeto griego? Gamma, delta, épsilon. Épsilon. Pregunta número 18. ¿Cuál es el resultado de 180 más 319? 489. 699. 499. $499. Pregunta número 19. La guerra más corta en la historia duró cerca de 40 minutos. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. La guerra anglo-zanzibariana fue un conflicto militar entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar el 27 de agosto de 1896. Duró entre 38 y 45 minutos. Pregunta número 20. ¿Qué antigua ciudad romana fue destruida por el monte Vesubio? Apolonia, Pompeya, Mileto. Pompeya. Pregunta número 21. ¿En una fecha que significa hace? Antes de Cristo. Después de Cristo. Antes de Cristo. Pregunta número 22. ¿Quién dijo la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz? Porfirio Díaz. Guadalupe Victoria. Benito Juárez. Benito Juárez. Pregunta número 23. ¿Cuál es la fuerza que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol? Fuerza gravitacional. Fuerza media. Fuerza de fricción. Fuerza gravitacional. Pregunta número 24. ¿Cuánto es 35 multiplicado por 12? 320. 420. 480. $420. Pregunta número 25. ¿Cuántos años tenía Benito Juárez cuando murió? 66. 43. 56. 66. Pregunta número 26. ¿En qué continente se ubica el monte Fuji? América. Asia. África. Asia. Pregunta número 27. ¿Cuánto es 2 por 4 por 8 menos 2? 62. 64. 30. 62. Pregunta número 28. ¿En qué estado se localizaron los zapotecas? Chiapas. Oaxaca. Tamaulipas. Oaxaca. Pregunta número 29. ¿Cuál es el segundo continente más grande del mundo? África. América. Asia. América. Pregunta número 30.
En su propia lengua, como se denominan los tarahumaras de Chihuahua. Cucapá. Mayas. Rarámuri. Rarámuri. Pregunta número 31. ¿En qué año Plutarco Elías Calles inauguró el Banco de México? 1912. 1925. 1968. 1925. Pregunta número 32. ¿En qué continente encontramos Mauritania? África. Oceanía. Asia. África. Pregunta número 33. Monarca inglés que le apodaron la Reina Virgen y estuvo en la época de oro. Isabel II. Isabel I. Ana I. Isabel I. Pregunta número 34. ¿A cuánto equivale un bimestre? 2 semanas. 2 años. 2 meses. 2 meses. Pregunta número 35. ¿En qué año murió Ignacio Allende? 1812. 1811. 1810. 1811. Pregunta número 36. ¿Quién era el dios mexica de la guerra? Quetzalcóatl. Huitzilopochtli. Sipe. Huitzilopochtli. Pregunta número 37. ¿De qué puerto salió Porfirio Díaz hacia su exilio? Puerto de Oaxaca. Puerto de Veracruz. Puerto Márquez. Puerto de Veracruz. Pregunta número 38. ¿A qué civilización andina pertenece la Placa del Sol? Moche. Nazca. Inca. Inca. Pregunta número 39. Las islas Diomede consisten en 2 islas, una es parte de Estados Unidos. ¿Y la otra? Cuba. México. Rusia. Rusia. Pregunta número 40. ¿Cuánto es 250 más 100 por 0? 100. 0. 1000. 0. Pregunta número 41. ¿Qué significa Quetzalcóatl? Serpiente emplumada. México. Serpiente. Serpiente emplumada. Pregunta número 42. ¿Qué nuevos virreinatos americanos fueron creados por los Borbones? Nueva España y Nueva Granada. Nueva Granada y Río de la Plata. Ninguno. Nueva Granada y Río de la Plata. Pregunta número 43. ¿Cuánto es 12 por 4 menos 8? 39. 48. 40. 40. Pregunta número 44. ¿Quién lideró el fascismo? Hitler. Mussolini. Churchill. Mussolini. Pregunta número 45. ¿A qué cultura pertenece la diosa Pachamama? Mayas. Aztecas.
Incas. Incas. Pregunta número 46. ¿Qué tipo de materiales se usaron en el románico para las construcciones? Hormigón y varilla. Ladrillo y piedras. Piezas prefabricadas. Ladrillo y piedras. Pregunta número 47. ¿Quién de ellos no fue conquistador español? Simón Bolívar. Francisco Pizarro. Diego de Almagro. Simón Bolívar. Pregunta número 48. ¿Qué presidente estadounidense autorizó el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki? Roosevelt. Eisenhower. Truman. Truman. Pregunta número 49. ¿Cuál fue la era primaria? Paleozoica. Cenozoica. Mesozoica. Paleozoica. Pregunta número 50. ¿Debido a quién desapareció el Imperio Romano? Los neandertales. Los fenicios. Los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.